Y bueno, la verdad que para mí es un gusto. Le quiero agradecer también a Blas Matías Miquenzi, que lo conozco hace muchísimos años. Bueno, no vamos a decir cuántos, él es muy chiquito, yo lo conocí al chiquito y yo ya grande. Y bueno, Blas también, como todos ustedes, que siempre los instamos con la doctora Nona a que nos digan qué nuevos temas, qué nuevas agendas, porque estamos entre compañeros, entre colegas y entre amigos, y con la confianza suficiente ya, además con la expertise suficiente para también otra gente que ustedes conocen, poder integrarla también al Centro de Derecho Ambiental. Este tema, además, más allá de la expertise de Nick, que ahora la vamos a decir brevemente, para nosotros, para varios de los que estamos acá, es importante porque este año comenzamos un curso bimestral sobre la gestión de los océanos y justamente uno de los temas, por eso también me refería al profesor Zeitoune, uno de los temas que se aborda es la pesca marítima, y la verdad que por eso también, en general invitamos a los alumnos, pero están cursando o se les explica. Que es la mejor manera de llevar la vida adelante. Alguien que corte su... Ahí lo veo a Martín Testa, gracias Martín por estar, después te vamos a dar también la palabra, gracias Gaby, bueno, y gracias a los alumnos, a Constanza, Luciana Farina, que sé que está cursando también nuestro diplomado, que dirigimos con la doctora Villanueva de alimentos, así que después nos vas a contar qué tal ese diplomado, ya pedí a ver si estaba bien y si estaban contentos con el mismo. Y bueno, esta es una de las últimas, vamos a tener en octubre 2 charlitas más, las competencias, la resolución de las competencias ambientales en noviembre, con alguna charla más, y bueno, y ahí empezaremos otro año. Pero la verdad que este año fue muy productivo y vuelvo a repetir, gracias Blas por acercar a Nick y gracias Nick por realmente también unirte a nuestro equipo con esta charla. Bueno, el doctor Nicholas Fromhurst proviene de la Universidad de San Diego, de la Escuela de Derecho. Bueno, qué honores y actividades, es summa cum laude, oh my God. También la educación prelegal es de la University of Oregon. Bueno, la experiencia profesional, bueno, ay Dios, Lewis Clark Law School de Portland, C. Shepherd Legal, Universidad Central de Bolivia, por eso acá están también sus compañeros de Bolivia. También estuvo en la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, la Corte Federal. Muy bueno, esto del 2008 al 2009. Así que bueno, obras, no termino más. A more sensible approach in investing jurisdiction for judicial reviews of agency decision. Escribió algo sobre Chevron, excelente. Bueno, la verdad que, bueno, inglés y español, gracias a Dios que también sabes muy bien hablar español. Así que, Nick, the floor is yours, como digo siempre. Así que compartís pantalla y después, bueno, hoy no nos acompaña la doctora Nona porque tenía un compromiso familiar, pero está, como siempre, presente entre nosotros, o sea que va a ser un poquito más desordenado porque está Leila, no está Silvia, que es el orden. Pero con las preguntas vamos a salir, vamos a hacer la misma mecánica. Ustedes, después que termina Nick, en el chat o levantan la mano, porque somos un número manejable, y ahí vamos a hacer un intercambio antes de, por supuesto, agradecerle y de aplaudir a Nick. Bueno, el primer aplauso porque habla español, muy bien, y el segundo vendrá después. Así que ahora... Todo tuyo, Nick. Mil gracias, estimada doctora Leila, y bueno, gracias a todos ustedes por el tiempo, por compartir el espacio y sobre todo el interés. A ver, primero confirmamos que pueden ver mi pantalla. Yo creo que lo pueden ver, ¿no? Ok. Bueno, voy a intentar de ser breve. Eso siempre es mi pecado de hablar demasiado en estos espacios, así que estoy poniendo un reloj
para monitorear mi tiempo. A ver. Bueno, básicamente vamos a hablar, o voy a intentar de hablar un poco sobre los problemas principales desde mi punto de vista en la pesca marina. Y bueno, el problema principal que vamos a abordar o que yo voy a abordar es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o también conocido como la pesca INDNR. Y realmente hay mucho para hablar, tanto para hablar. Yo voy a intentar de abordar ese tema desde una perspectiva global. No voy a entrar en muchos detalles sobre particularidades de países específicos, porque siempre hay mucha variedad, pero voy así a intentar de poner sobre la mesa algunos desafíos y soluciones. Y siempre las soluciones son soluciones parciales. Eso es mi tesis, ¿no? Que no hay una solución, hay soluciones parciales. Trabajando bien en equipo, esas soluciones quizás sí llegamos a una mejora. Entonces, avanzando, y para ser un poco más concreto, tengo algunos objetivos que me gustaría lograr en este tiempo corto que tenemos. Primero, comprender la escala y el carácter de la pesca INDNR. Es algo pequeño que solo es preocupante para algunas personas en algunos países o sectores, o es un fenómeno un poco más alarmante y de una escala más grande. Y luego entrando en el tema de los actores estatales claves y sus papeles en la lucha contra la pesca INDNR. Y vamos a empezar con los estados de pabellón o de bandera, luego los estados ribereños o costeros, luego el papel de las organizaciones regionales de ordenación pesquera o las OROP. Y por último, el último actor estatal que vamos a examinar, esos son los estados rector del puerto. Y también quiero ver si podemos tocar el tema que es un tema un poco más general, y este es el tema de los peces como una fauna silvestre, que sí son fauna silvestre, ¿no? En general, pero siempre la ley, o no siempre, pero muchas veces el derecho los trata en una forma distinta a otras formas de fauna silvestre. Entonces me gustaría analizar eso un poco y creo que es muy pertinente desde que yo sepa en el caso argentino en particular, porque yo entiendo que el derecho argentino, como en otros países, hace una distinción interesante y quizás consecuencial, ¿no? En ese sentido. Bueno, primero, para dar un resumen de la escala y el carácter de la pesca INDNR. Este quizás es muy conocido para muchos, pero igual siempre es bueno refrescar la memoria. Primero, sí es lucrativo y es de gran escala. Aquí tenemos un gráfico de 2014 que muestra en algunos círculos transparentes, tienen números en $1,000 millones al año asociado con sectores de delitos transnacionales más tradicionales, si podemos llamarlo así. El narcotráfico es el círculo más grande, luego tenemos crímenes electrónicos, pero luego, junto con eso, tenemos esos círculos como un verde olivo, ¿no? Y esos son crímenes o delitos ambientales. Y podemos ver, si podemos ver los números, son pequeños, yo sé, pero en cuanto al tamaño y el dinero que generan esas industrias ilícitas, son rivales, ¿no? a los delitos transnacionales más grandes y que siempre están en las películas, ¿no? La tala ilegal y el tráfico de madera es el número 1, pero luego tenemos la pesca INDNR
Los estimados varían entre generalmente 23 mil millones de dólares al año hasta 30 mil millones de dólares al año alrededor del mundo. Entonces, sí, este es un fenómeno grande medido en términos económicos. Es complejo y variado. Eso es muy importante reconocer que, y vamos a entrar en un poco la definición, el término pesca INDNR, qué quiere decir técnicamente, pero la pesca INDNR viene en varias formas. A veces es crimen organizado, transnacional, o sea, full, ¿no? Full crimen transnacional. Otras veces puede ser un pescador artesanal pescando, por ejemplo, con una licencia vencida. Nadie va a decir que esa es una persona que es un criminal organizado, ¿no? Pero el punto es que hay mucha variedad y no podemos generalizar. Como digo, muchas veces es transnacional. La industria pesquera en el mundo es una de las industrias transnacionales originales de la historia del planeta y, bueno, tiene ese carácter hasta hoy y más, cada vez es más transnacional. Otro punto muy interesante y importante es que ocurre junto con la pesca y el comercio totalmente legal. Y eso es un tema muy, muy importante y que distingue el comercio, sobre todo de la pesca de origen ilegal, de otro tipo de tráfico de fauna, porque con el tráfico de fauna, generalmente estamos hablando de actividad que no se puede hacer o se puede hacer en muy pocas condiciones, circunstancias. Si estamos hablando de gatos grandes, por ejemplo, en las Américas o el África, sí puede haber comercio legal en sus productos y derivados, pero mucho de eso es categóricamente prohibido, dependiendo de la especie. En cambio, la pesca y el comercio del pescado es el defecto, no la regla general es que es legal, ¿no? La mayoría de esas especies no son en listas negras, ¿no? Si podemos hablar de esa manera. Entonces es más difícil siempre controlar ese tipo de actividad y comercio. No es, por ejemplo, como las drogas ilícitas. Si tú ves cocaína, sabes que, bueno, hay un problema. Eso no es así, ¿no? Es otro ejemplo que podemos usar. Responde a las leyes del mercado de oferta y demanda. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso. Hay mucha demanda para el pescado y como producto de eso fluye generalmente, o por lo menos en muchas ocasiones, desde el sur global hacia el norte global. Cada vez vemos que el problema de pesca INDNR está afectando a los mares de países en vías de desarrollo, sobre todo en el oeste de África actualmente, también en el Pacífico. ¿Y dónde va ese producto? Muchas veces a Europa, a China, a los Estados Unidos. Entonces, eso también es un factor. Y otro factor importante, no podemos perder el contexto de conservación mundial. Las peces marinos están en una tendencia de caída. Este gráfico que tenemos aquí es de la FAO. La FAO siempre usa datos conservadores, así que si la FAO nos dice que, mira, tenemos problema con muchas poblaciones que están en caída, eso podemos confiar en eso, y la pesca INDNR es más presión sobre esta tendencia. Siguiendo con este tema de la escala y el carácter de la pesca INDNR, tenemos que tocar por lo menos un poco el tema del derecho internacional que rige las pesquerías marinas en general. Y el punto de partido para esta conversación
es la CONVEMAR, ¿no? Yo creo que muchos o todos aquí estamos familiares con la CONVEMAR. Argentina es parte también de la CONVEMAR, si no me equivoco. Y la CONVEMAR establece las reglas básicas, no un marco general, como una constitución. No nos da reglas específicas que rige cada situación, pero sí nos da un marco general y construye este marco general a través de un par de dimensiones relacionadas. Primero, tenemos una dimensión geográfica y una dimensión, jurisdiccional o de competencia. Aquí tenemos este gráfico que nos muestra las zonas principales que podemos encontrar en la CONVEMAR. Y bueno, no vamos a cubrir cada detalle aquí, pero podemos ver que tenemos este espacio que es la zona económica exclusiva, que va hasta las 200 millas náuticas. Y allá, y también en la zona contigua y el mar territorial, es el estado ribereño que pone las reglas básicas sobre la captura, sobre cuáles especies se puede pescar, con qué tipo de arte de pesca, métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta las 200 millas. Más allá de eso, en aguas internacionales, también conocido como alta mar, es generalmente las organizaciones regionales de ordenación pesquera que ponen las reglas básicas, ¿no? Sobre qué se puede pescar, cómo, con cuáles barcos, etc. Ahora, estas son organizaciones internacionales basados en tratados con partes que son los países que tienen un interés en la pesquería en cuestión. Pero siempre hay otro actor que tenemos que tomar en cuenta. Si tenemos una embarcación pescando en la zona económica exclusiva o aguas nacionales o en alta mar, tenemos que tomar en cuenta también el estado de pabellón. El estado de pabellón o de bandera siempre tiene deberes de vigilar la embarcación y, si no asegurar, por lo menos hacer un esfuerzo de que esa embarcación no abusa su bandera y incurre en la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Por supuesto, puede haber coincidencia entre el estado ribereño y el estado de pabellón, ¿no? Puede ser que el estado ribereño es argentino, es Argentina y claro, la embarcación tiene la bandera de Argentina, pero a veces no es así. Tengo que apurarme, mira. ¿Qué es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada? Voy a usar las definiciones más aceptados que vienen de la FAO, del Código de Pesca Responsable, perdón, no, del Plan de Acción Internacional para Prevenir la Pesca INDNR, de la FAO de 2001. Si tenía más tiempo, entraría en más detalles, pero básicamente cada palabra ilegal, no declarada y no reglamentada tiene una definición específica y son actividades distintas. Entonces, el I por ilegal. Aquí voy a usar una imagen del mar al frente de Perú y Ecuador, porque este es de otra presentación que he hecho con compañeros peruanos. Pero la idea básica aplica igual. I por ilegal. Primero, podemos tener una situación donde una embarcación, tanto nacional como de otro país extranjero, pesca en aguas nacionales. En este caso, tenemos el barco ecuatoriano pescando en los aguas peruanos y pesca en contra de las leyes nacionales, sin permiso, con equipo prohibido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es obvio que es pesca ilegal, lo más obvio, ¿no? Pero también tenemos esta otra forma que ocurre en alta mar, y eso es cuando hay una embarcación que tiene la bandera de un país que es parte a una OROP y está
pescando para la especie o las especies que son cubiertos por ese OROP, pero está pescando en contra de las reglas de la OROP. Entonces, en el caso mío aquí, barco ecuatoriano, este es la zona de la convención de la CIA, de la Comisión Interamericana de Atún Tropical. Digamos que este barco no está siguiendo las reglas sobre, qué sé yo, siempre usar su dispositivo de monitoreo satelital, ¿no? Entonces, en ese caso, es pesca ilegal, no en contra de las leyes nacionales, pero en contra de ley internacional que es vinculante a ese estado y a su barco, ¿no? Bueno, al estado de pabellón. La pesca ND, por no declarada, realmente yo lo pienso como una subespecie de pesca ilegal. Porque casi siempre, por lo menos cuando hay una ley o un tratado que rige la pesquería en cuestión, hay reglas sobre el reporte de captura. Entonces, de no hacer eso o de hacer eso en modo inexacto, quiere decir que es pesca ilegal, pero es una subespecie, lo tratamos diferente porque datos fieles sobre la captura son tan importantes para poder establecer cuotas que tienen sentido, ¿no? En base de la ciencia. Entonces, podemos tener una embarcación pescando en el Perú, digamos una embarcación peruana, tiene licencia, pero no reporte toda su captura de anchovetas, ¿no? Dice menos cuando es más. O también en alta mar, digamos que es una embarcación con un pabellón que es parte a la OROP, pero no reporta, en este caso, la captura de algunos tiburones, donde la OROP requiere que sí se reporta esos datos, ¿no? Eso sería pesca no declarada. Luego tenemos la pesca no reglamentada. Y esto quizás es lo más interesante. Eso sí es diferente. Yo lo veo o lo pienso como la pesca que ocurre más allá del alcance de la ley, ¿no? Entonces, puede ocurrir en varias formas. Podemos tener embarcaciones sin nacionalidad, pescando en alta mar, ¿no? Esas embarcaciones, por no tener una bandera, y mucho menos por pertenecer a un estado que es parte de una OROP relevante, ellos están pescando sin un control legal, ¿no? No podemos decir que es ilegal, pero no es reglamentada, ¿no? Sí va en contra del espíritu de las leyes, pero ilegal en el sentido estricto, no. Eso no es a propósito, por si acaso. Estoy usando la bandera argentina, pero es casualidad. Y solo porque este ejemplo, de nuevo, es en la zona de la convención de la CIAT. Y si no me equivoco, Argentina no es parte, ¿no?, de la CIAT. Está bien, no creo que hay muchas embarcaciones argentinos pescando allá. Pero, para dar el ejemplo, hay una embarcación que sí está registrado con un país, no es sin nacionalidad. En este caso, tiene la bandera argentina, pero pesca en una pesquería que está gobernado por cierto OROP y no es parte de ese OROP. Argentina no es parte a la CIAT. Entonces, esto también sería pesca no reglamentada. También puede ocurrir que hay una embarcación que sí es parte de una OROP en la zona en cuestión. Corea del Sur, por ejemplo, sí es parte a la CIAT, pero ¿qué tal si la embarcación dice o en la realidad está pescando no por atunes o especies relacionados con los atunes, sino para pequeños peces pelágicos de otra clase que no están gobernados o la pesquería no está gobernado por la OROP en cuestión? Eso también pesca no reglamentada, ¿no? Más allá del alcance de la ley, en este caso la OROP. Tengo que apurarme. Vamos a un poco más a las soluciones. ¿Hay soluciones o no? Bueno, yo creo que hay, como antes decía, mi tesis es que
hay soluciones parciales, ¿no? Y cada actor, en este caso, cada grupo de actores puede aportar algo a la rompecabezas para llegar a un frente firme en contra de la pesca INDNR. Primero empezamos con los estados de pabellón, porque realmente si ellos siempre tienen un deber de vigilar sus embarcaciones y asegurar o hacer un esfuerzo de controlar sus embarcaciones, realmente es solo cuestión de que ellos hacen un trabajo mejor en cuanto a vigilancia, en cuanto a procesamiento y castigos en el caso de una infracción. Sí, podemos verlo de esa manera, pero es más fácil decirlo, ¿no? En términos teóricos que hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, primero, cuando tenemos pesca de aguas distantes, por ejemplo, la China, para dar solo un ejemplo, tiene una flota enorme de embarcaciones que pescan alrededor del mundo, ¿no? Muy, muy lejos del mar que pertenece, ¿no? Digamos, a China, fuera de su zona económica exclusiva y sus intereses más cercanos a China. Entonces, sus mares, si podemos hablar en esos términos, no sufren las consecuencias, ¿no? Pueden ir a otro lado del mundo, hacer muchas cosas muy perjudiciales en América Latina, en África, en otras partes. Y bueno, China y su población que vota, etcétera, no está sintiendo ese efecto. Más bien son los otros países. Eso es un factor. Cuando estamos hablando de la pesca en alta mar, eso sí es un ejemplo clásico de las tragedias de los comunes, ¿no? Porque nadie es dueño de eso, no pertenece a ningún país exclusivamente, así que también hay ese fenómeno si estamos hablando de pesca en alta mar. Y luego también tenemos el gran problema de las banderas de conveniencia. Y básicamente, estas son banderas donde alguien puede registrar una embarcación para pescar en el mar sin mucho control. Básicamente, yo te pago, tú me das la bandera, estoy registrado oficialmente, por ejemplo, en Panamá, no necesito ser ciudadano de Panamá, no necesito tener una oficina en Panamá, otra presencia que da algún tipo de control, ¿no? Entonces, esos son banderas, son conocidos como banderas de conveniencia o registros abiertos. Y es un gran problema que facilita la pesca INDNR. Aquí tenemos algunos gráficos que muestran los porcentajes de embarcaciones, en este caso no solo de pesca, sino de embarcaciones marinos en general, registrados a países notorios o grandes que son que mantienen registros abiertos. Podemos ver en términos de una tendencia que sigue creciendo cada vez. O sea, este no es un problema del pasado, sino del presente y lastimosamente quizás del futuro también. Bueno, entonces volvemos al tema de la tragedia de los comunes. Esa tesis, esa teoría dice, bueno, pero si los bienes o si los recursos pertenecen a un estado, ese estado lo va a cuidar. Tiene un sentido de cuidar sus mares, sus recursos marinos en este caso, etcétera. Pero hay un problema allá también. Este es un gráfico de Pew, de una ONG y de una universidad de Canadá, documentando y mostrando de forma gráfica incidentes de pesca INDNR en el mundo hasta 2003. Así que bueno, no es lo más actual el dato, pero el punto en sí se mantiene en vigor. La pesca INDNR ocurre generalmente o predomina cerca de los países en vías de desarrollo o sin muchos recursos. Hay excepciones, por supuesto, pero hay muchos estados ribereños que tienen un montón de riqueza marina, y mares grandes, pero no tienen los recursos, ¿no? Para vigilar y controlar. Y me gustaría saber qué piensan ustedes de esa idea
en cuanto a la Argentina. Argentina tiene mucho más recursos que muchos países, pero a la vez sabemos, ¿no?, de las noticias de los últimos años que está teniendo problemas con incursiones de buques extranjeros y supongo también de buques nacionales, ¿no? Entonces, bueno, solución parcial, ¿no? Este es un gráfico, ahorita no tenemos tiempo para hablar mucho de eso, pero quería ponerlo aquí porque muestra que justamente cerca y un poco sobre la frontera de Argentina, o sea, frontera no, límite entre su zona económica exclusiva y alta mar, hay muchos transbordos en el mar sospechosos vinculados con pesca INDNR. Entonces, hay más para discutir allá, pero solo para hacer este tema un poco más relevante, ¿no?, para ustedes de Argentina. No es la única zona roja, por supuesto. Las OROP al rescate. Bueno, realmente voy a resumir muy rápidamente. Aquí tenemos un gráfico de las OROP de atún en el mundo y aquí de las OROP de carácter general, o sea, que cubren otras especies. La pota o el calamar gigante es uno que está gobernado por el SPRFMO, por ejemplo, en el Pacífico. Bueno, las ORAP sí tienen, en base de sus convenios de carácter fundamental, tienen las obligaciones y las funciones de poner cuotas, manejar capturas y sí, tener una pesquería ordenada, pero no tienen realmente facultades de aplicación y cumplimiento de la ley. Eso no tienen y también, aunque tienen que poner capturas sostenibles, ¿no? Eso es la idea, es que cuando ponen capturas que se basen en la ciencia para nos facilitar la sobrepesca de forma legal, también son instrumentos y criaturas políticas. Entonces, cuando es hora de votar para esas capturas, muchas veces, las cuotas son de por encima de que nos indica la ciencia. Y luego, encima de eso, es la realidad de la pesca, ¿no? Entonces, estamos muy lejos de la pesca sostenible en esas zonas. Voy a dejar aquí, voy a pasar esto. Algunos enlaces sobre medidas de conservación y ordenación. Si quieren ver algunos ejemplos, todos son de la CIA. Y también, perdón, estoy saltando cosas, pero este es un video que pueden ver que muestra un ejemplo de justamente ese fenómeno de que, bueno, la ciencia dice X, luego los partes cuando toman la decisión de poner la cuota, de fijar la cuota, es más allá de eso y luego la pesca que ocurre en la realidad, más allá de eso aún. El último tema que quiero tocar, porque veo que no me va a alcanzar el tiempo, es el papel de los estados de puerto. Este es un tema de mucha conversación ahora mismo, ¿no?, en los círculos de conservación marina y de manejo de pesca. Y la idea es lo siguiente. Al final, todo ese producto pesquero tiene que llegar a un puerto para luego llegar a un mercado. Si no hay mercado, no hay actividad pesquera, ¿no? Entonces, ¿dónde es el punto que siempre tienen que llegar para desembarcar? Bueno, son los puertos, ¿no? Puede haber transbordo en el mar. Antes de eso hay muchas maniobras, pero en algún momento alguna embarcación tiene que llegar al puerto para desembarcar. Perdón, es mi alarma ya, así que voy a terminar. Tienen que llegar al puerto para desembarcar. No, Nick, pero está muy interesante, así que no, estamos en una charla tranquila, así que por favor, está muy, muy bueno. Ok, voy a tomar 5 minutos más entonces. Tienen que llegar al puerto, ¿no? Entonces, este sirve como un cuello de botella natural, ¿no?, en la cadena de suministro. Entonces, la idea es que, bueno, si los países tienen recursos limitados, eso siempre es el caso,
y no podemos, evidentemente, completamente controlar la pesca que ocurre en el mar, porque es muy disperso, ¿no? Muchas oportunidades para romper las reglas o pescar más allá del alcance de las reglas. ¿Qué podemos hacer? Podemos aprovechar de este cuello de botella natural en la cadena de suministro. Y aquí entra un nuevo instrumento que seguro muchos de ustedes han escuchado de eso, que es conocido como, o se llama el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto. Y este acuerdo es el primer tratado vinculante, o sea, no es soft law, no es derecho blando, sobre la pesca INDNR. Es sobre medidas del Estado Rector del Puerto, pero todo vinculado a la idea de que esas medidas son para reducir la pesca INDNR y la posibilidad de que esos productos lleguen a los mercados. Entonces, el mecanismo, bueno, tienen que leer el tratado para captar todo, pero en términos básicos funciona de esa manera. Tenemos un puerto en un país que es parte del tratado. Y si ese puerto o los oficiales en ese puerto vean que una embarcación de bandera extranjera, solo aplica a las embarcaciones de bandera extranjera, estaba incurriendo en la pesca INDNR. Tienen datos convincentes, digamos, que sí, parece que había una pesca ilegal, no declarada o no reglamentada por parte de esa embarcación. Entonces, el Estado de puerto puede decir, ¿sabes? No puedes entrar a nuestro puerto. No puedes entrar para desembarcar porque no vamos a facilitarte en tu negocio sucio. No puedes entrar para recibir combustible. Igual, no vamos a facilitarte. Mantenimiento, etcétera, etcétera. Sí hay una excepción para casos de fuerza mayor, donde está en riesgo la vida, etcétera. Pero básicamente, si estás incurriendo en la pesca INDNR, no queremos tu negocio, ¿no? No queremos verte aquí. Ahora, hay otra opción. Y la idea es que, bueno, pero a veces va a haber sospechas, pero el Estado no va a saber si realmente hay pesca INDNR o no. Entonces, en ese caso, y en el otro caso también, puede permitir que entre el barco, pero solo para fines de inspección, ¿no? Vamos a inspeccionar la embarcación para confirmar o no que sí había antes una actividad de pesca INDNR. Y bueno, en base a eso, tomar acciones, ¿no? Entonces, es muy interesante. La verdad, es simple, pero bueno, lo simple a veces es muy bello y es muy práctico, ¿no? Hasta ahora, aquí pueden ver los partes. Este es una captura de pantalla que yo saqué hoy día de los partes actuales. La Argentina, bueno, según el sitio web, y creo que estaba intentando de confirmar, creo que todavía no es parte ese convenio. He visto algunos proyectos de ley o quizás cartas de diputados para impulsar que Argentina sea parte, pero todavía no. Pero podemos ver que otros países sí están sumando esfuerzos y bueno, que yo siento que es importante, ¿no? Porque al final, si muchos países dicen no, sí, siempre va a haber algunos países que dicen sí. Ellos van a ser como puertos de conveniencia, como las banderas de conveniencia y todavía va a ser un problema, pero va a ser mucho más costoso, menos atractivo incurrir en la pesca INDNR en la medida que es difícil llegar a un mercado, ¿no? Último punto, pero creo que es importante, que es un poco más, un punto quizás menos legal y más sociológico, filosófico, pero muchos dicen que, mire, el pescado es la última carne salvaje que como sociedad
o como sociedades en general, aceptamos, ¿no? Bueno, hay excepciones, ¿no? Hay caza y la gente come carne de caza, pero a escala mundial y como una industria tan grande, es el pescado y no hay otro tipo de fauna silvestre que tratamos en esa manera. Entonces, eso sí produce consecuencias legales. En muchos países, mencioné ese punto para iniciar, no es considerado fauna silvestre. Y en la Argentina, me pueden corregir si estoy mal, pero saqué también hoy día de la de la ley de la conservación de la fauna, está explícitamente excluido, ¿no? Eso también ocurre en otros países, no es algo tan único, pero en la Argentina es muy interesante porque, de nuevo, me dicen si estoy mal, tampoco está tratado como delito penal la pesca ilegal. Yo entiendo que sí, hay consecuencias importantes, administrativas, bueno, yo los llamo administrativas, quizás eso no es el término, pero no penales, no puedes sufrir la imposición de una multa, perder tu barco, licencia, etcétera, pero como delito no es tratado como un delito, creo. Me pueden decir si estoy mal, pero eso es algo interesante, ¿no? Y bueno, como mencioné antes, también tenemos estos mercados legales y ilegales paralelos. Si tú ves un atún, puede ser algo legal o ilegal. Y eso sí marca una distinción muy importante con otros productos de fauna silvestre, sobre todo los que son más amenazados, ¿no? Donde, por ejemplo, si tú ves un producto de pangolino, tú sabes que si está en comercio internacional, es ilegal. O sea, quizás si es para un museo, para fines científicos, no, pero básicamente si es para fines comerciales, es ilegal. Y tú puedes, o sea, solo viendo el producto, sabes eso. Es muy diferente y lo hace la tarea de luchar contra la pesca INDNR mucho más difícil, parecido a la lucha contra la tala ilegal y el tráfico de madera, ¿no? Bueno, con eso termino y gracias por la paciencia. Voy a apagar eso. Ay, ya De está. dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Nick. La verdad que súper interesante. Hay muchas preguntas. Acá veo una de Hugo. A ver, Hugo, si te puedo, viste, así se la haces directo. A ver. ¿Puedes hablar, Hugo? No. ¿Por qué no puedo? Ya, ahí sí. Vale. Muchísimas gracias, Leila. Felicitaciones a Nick. Excelente exposición. Yo tengo una pregunta relacionada con el tema de las OROPs. En general, las OROPs han sido cuestionadas en cuanto a su rol desde un punto de vista de gobernanza ambiental. Y la exposición que tú haces deja en claro esa preocupación. Mi pregunta es, ¿qué hacer para lograr que las OROPs, sobre todo la que está en el Océano Pacífico, mejore su rol sobre todo en parámetros de sustentabilidad de la pesca? No tanto en el tema sancionador ni nada de eso, sino en el tema regulador. Bueno, para mí siempre pienso primero en soluciones o mejoras prácticas y simples. Ahora, no es fácil porque siempre va a haber algunos que van a decir, bueno, no, necesitamos seguir con esa práctica, pero a lo que voy es, yo pienso que el transbordo en el mar es un gran problema y yo creo que las ORAP tienen que hacer más para decir, básicamente no vamos a permitir transbordo en el mar como una práctica legal dentro de nuestra ORAP. O si lo permitimos con excepciones muy limitados o con control muy fuerte. Por ejemplo,
no sé cómo se llama en español, pero the WCPFC, Western and Central Pacific Fisheries Commission, ¿no? En el Pacífico Oeste, la hora del Pacífico Oeste de atunes, tiene un programa de un marco regulatorio sobre el transbordo que es muy estricto, que requiere 100% de cobertura de observadores en el caso de transbordo en el mar entre los barcos de palangre, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo veo como el camino que otros ORAP tienen que seguir. O decir, mira, no va a ser permitido, sí va a haber mucha oposición a eso, pero yo creo que eso tiene que ser el camino. O, bueno, lo permitimos, pero tiene que haber un observador. Nada de eso de como otros ORAP dicen, bueno, si 5% de los barcos tienen un observador, puede haber transbordo en el mar. Eso veo como muy blando y yo creo que es muy mal para poder controlar la pesca ilegal, ¿no? Y eso sería mi respuesta. Gracias, Nick. Hay dos manos levantadas. A ver, Ariel, ¿podés hablar? Como no. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar, Ariel. Y por favor, es un gusto y te felicito también por la organización de esta actividad, que es muy importante, que se conoce en la Argentina parcialmente, por lo menos a nivel de la universidad, escapa lamentablemente a la formación en la mayoría de las cátedras de mi materia, que es el Derecho Internacional Público. Yo quisiera agradecer también a Nick Frommhatz por su exposición tan razonable, pero quisiera hacer brevemente, porque sabemos que el tiempo es muy escaso, algunos comentarios, sobre todo en aquellos puntos de los cuales yo discrepo con Frommhatz. En primer lugar, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar llevó 9 años de negociaciones y de ninguna manera se puede decir que por más que se la considere una constitución para los océanos, es simplemente un acuerdo que no tiene normas específicas, porque efectivamente es un texto muy pensado, muy elaborado, muy negociado, y que naturalmente en algunos casos llevó a la elaboración de convenciones que se apartan en gran parte de la Convenmar por la insistencia de algún grupo de países, principalmente países industrializados y principalmente países anglosajones. Así resultó el convenio de 1994, que sustituye a la parte 11 de la Convención, pero lo más grave en este tema que estamos hablando es el Acuerdo de Nueva York del 95, vulgarmente conocido sobre especies transzonales y altamente migratorias, un nombre mucho más completo, que verdaderamente es violatorio de la libertad de pesca en alta mar con el pretexto de querer conservar los recursos. Porque hay países como el mío, la Argentina, que no es parte en el Acuerdo de Nueva York, que no es parte en el Acuerdo del Estado Rector del Puerto, porque sabemos que favorece únicamente a un grupo de países que se autoconsideran líderes. Seguramente Nick Frommhatz conoce la famosa High Seas Task Force, que emana de una conferencia en Queensland, en Nueva Zelanda, en 2003, y prácticamente elaboró en Chatham House, una serie de desarrollos que tendían a fortalecer el rol de los países que integran esas OROP y que discriminan a otros que quieren ingresar a ellas. Desde luego que un país que no es parte en el Acuerdo de Nueva York no está obligado por lo que disponga una OROP. Eso es pacta tertis, es temas de terceros. Y en segundo lugar, bueno, hay varias cosas más, pero en definitiva, el pecado original en todo esto fue lo que se elabora en la FAO, que es el concepto de pesca INDNR. La pesca no regulada no es ilegal. Si es ilegal es porque es ilegal, pero es un concepto político donde se juntan tres aspectos que no tienen mucho que ver. Bien dijo Nick que la pesca no declarada es ilegal. Claro, si es ilegal por definición. Pero la pesca que realiza un Estado, que no es una pesca no conservacionista, al margen de una OROP a la cual no está obligada, no es ilegal. Sí.
Por eso es que ese concepto es un concepto que, digo, es el pecado original que después se instala en la FAO, en el Plan de Acción Ilegal, el Plan de Acción de Pesca Ilegal no declarada y no regulada en la FAO, que se quiere imponer a ultranza. Y de ahí surgen también las listas negras de barcos de pesca INR, en cuyo caso muchas veces esos pabellones de conveniencia pertenecen a estados industrializados, en donde el banco que presta el dinero para comprar el barco, la empresa, el armador, hasta el capitán, son personas que provienen de países industrializados y tal vez tienen el pabellón de un barco del Golfo de Guinea. Por eso es que también el Estado Rector del Puerto es parte de este accionar que apunta, aparentemente con muy buenos objetivos, con muy, digamos, muy loables objetivos, a luchar contra la pesca ilegal, pero en definitiva apoya la posición hegemónica de un grupo de países. No llame la atención que hace unos días Francia se queja amargamente de que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia arman un esquema convencional que margina a los países de la Unión Europea. Bueno, el tema es muy amplio, tal vez, no sé si Lelia querría en alguna oportunidad tener un conversatorio para poder, digamos, discutir sobre todas estas temáticas, porque a mi país, la Argentina, el Acuerdo de Nueva York, naturalmente, es algo nefasto, verdaderamente. Aparte tenemos una controversia con el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Nosotros no podríamos jamás aceptar una RFMO en el Atlántico sudoccidental, porque eso significaría reconocer la ocupación ilegal británica. Entonces, inclusive hay sectores en la Argentina, hasta en la pesca, vinculados a sectores de la pesca de países industrializados europeos, que han hablado, han bregado por una Europa en el Atlántico sudoccidental. Más allá de que sabemos que las OROP son responsables de buena parte de la sobrepesca, o sea, no son inocentes. El tema da para mucho y simplemente lo planteo como para llevar una reflexión, porque los tiempos seguramente no dan. Muchas gracias a todos. Gracias. No, gracias, Ariel. No, me parece muy interesante nosotros, y ahora también lo dejo a Nick para que te contrarresponda. Sí. Al abordar, nosotros por supuesto nos dedicamos a la materia ambiental, siempre nos dicen que somos expansionistas porque parece que tomamos todos los temas, pero realmente de la Convención de Derecho del Mar en nuestro curso nos dedicamos al capítulo ambiental, que esto sí es una opinión personal, hay como un denominador común, creo que el capítulo ambiental no explica toda la riqueza de la temática ambiental dentro del mar. Y hoy no está con nosotros, pero dentro del curso también nos acompaña el doctor Godio, el doctor Leopoldo Godio, que él, por supuesto, habla de su tema, del Tribunal del Mar, y del libro que escribió, por supuesto, sobre esta temática. Está haciendo, o sea, le voy a decir a Leopoldo, no porque hacerlo en este ámbito también me parece, pero como también Leopoldo está trabajando en un ámbito en el cual intercambiamos opiniones, es muy interesante lo que vos decís, porque a mí lo que siempre me llama la atención, y dando clase también, es que los acuerdos internacionales medioambientales, en este caso que son los que nosotros estudiamos y tratamos de conocer exhaustivamente, tienen muchas implicancias. Esas implicancias hacen que lo que estás contando vos en derecho del mar propiamente dicho, después el tema ambiental vendría por el agotamiento del recurso y por la industria extractiva y todo lo que esto conlleva, muchas veces no se ve los intereses y las vinculaciones con los distintos acuerdos. Además, acá que veo una de las alumnas de nuestro diplomado de Derecho de Alimentos, también la FAO y la seguridad alimentaria y el consumo se relaciona con la pesca. No lo veo a Daniel Seitune, que es nuestro especialista en pesca, y vamos a dar una charla, creo que es el 21 de octubre, que es sobre recursos genéticos dentro del Tribunal del Mar, y yo voy a hablar del protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y cómo el Tribunal del Mar, bueno, o sea, todas las convenciones
pasa en la Convención de Basilea, que habla de desguace de buques, y hay una comisión la Convención de Hong Kong que trata sobre el tema, dice, no, los armadores están todos en la de Hong Kong y no quieren el ámbito de Basilea. Así que se repite, después quedamos en contacto, y por supuesto para todos los marplatenses, a los que quiero muchísimo, sabes mi vinculación con la universidad, las puertas están abiertas para lo que ustedes quieran también hacer. Ya lo hablé también con las chicas, con Maca, con Ana María, con Claudia, con Alberto, así que seguramente haremos algo, y más en el ámbito a lo mejor que está desarrollando Leopoldo. Pero muy interesante. Y Nick, ¿querés contrarrestar? Bueno, realmente solo agradecer más bien a los pensamientos del doctor Ariel, porque yo creo que es un punto muy importante. Bueno, voy a empezar con el primer punto sobre la Convemar y sus detalles o falta de detalles. Cuando yo lo llamé o lo caracterizaba como una constitución del mar, realmente no quería menospreciar y no quiero menospreciar la importancia de la Convemar. Y la verdad, por ser un tratado internacional larguísimo, con muchos detalles. O sea, entonces, sí pienso que, como creo que ha mencionado la doctora Leila, para mí, por ejemplo, el capítulo ambiental no nos da todas las reglas que necesitamos, pero a la vez, sí, es muy importante. Como usted menciona, Ariel, fue trabajado durante muchos años y muy, muy importante. Así que no quería menospreciar la Convemar en sí. Ahora, por otro lado, realmente quiero agradecerte por tu punto de vista sobre la pesca no reglamentada, porque mira, mucho depende del círculo en que estás, y yo creo que yo ando en círculos, si soy honesto, que aceptan ese rubro sin analizar, pero ¿por qué el no reglamentado y por qué tenemos que casi vincular eso o decir que, bueno, es casi ilegal, es como la pesca ilegal? Porque sí, estoy de acuerdo. O sea, la idea es que no es pesca ilegal, no es, pero queremos, o algunos intereses y personas quieren decir, pero es malo, no, pero es malo. Sí, de acuerdo, eso es la idea. Y sí, yo creo que la estrategia es decir, vamos a aplicar presión sobre los países que no son miembros de la OROP para que se unan a esos OROP y vamos a decir, si tienen sus barcos pescando y no son parte de la OROP, no vamos a decir que están pescando ilegalmente, pero vamos a decir que, bueno, están un poco en el cuarto de los chicos malos, ¿no? Vale la pena tomar en cuenta esa perspectiva. Así que agradezco el punto de vista, si lo capté bien. Eso nomás sería mi respuesta o mi comentario, así que... Gracias, Nick. Sí, yo creo que siempre los países desarrollados, bueno, en los convenios internacionales, cada uno tiene su experiencia en la negociación, es lo que tratan de hacer y bueno, los conceptos y en definitiva el no ser parte, como digo siempre yo, que la gente critica, uy, ¿cómo ratifican? Le digo, es que no ser parte no significa que no haya consecuencias. O sea, el no ser parte también trae consecuencias que después, por supuesto, no estoy diciendo que sean negativas, pero consecuencias que uno tiene que asumir como país que no ratifica un tratado entre el comercio internacional. Pero la verdad que esto ya se nos fue de la pesca, nos fuimos a temas muy interesantes y que todavía no están para nada resueltos porque están teñidos de política, de intereses, qué pasa, cuáles son los miembros. Muchas veces nos pasa a nosotros el otro día lo conté en una reunión online, en una reunión directamente que era regional y que después iba a ser online una parte de la COP. Bueno, Estados Unidos es observador en ese convenio y quería entrar en el grupo de contacto, y entonces los del GRULAC decían, no queremos porque no es parte que esté en el grupo de contacto. Entonces dice, si siempre he estado como observador. Y bueno, se dan
todos esos juegos, y entonces a veces uno dice, bueno, pero si el tema que venimos a tratar es si vamos a prohibir un producto o no, si vamos a restringir, pero se llena de todo este tipo de temas tangenciales que terminan siendo los temas principales que definen las convenciones a la hora de lograr un consenso. No sé si alguno más, a ver, Rocío, Pilar, a ver, espera que te encuentre, que querías hacer una pregunta. Está el señor Serena, Leila, que creo que quiere... Perdón, discúlpame, César. Ahí está. César, ¿podés? César, te habilité. Ahí está. Ahí estoy habilitado. Bueno. Sí, César. Voy a sacar la manito. Bueno, yo soy César Lerena. Estoy dedicado a la actividad pesquera desde el año 1976 a la fecha. Soy doctor en ciencias, pero tal vez podría tipificarme como experto en Atlántico Sur y pesca. Yo he anotado varias preguntas y algunas observaciones, pero creo que Ariel me ha sacado ya algunas, o bastantes, porque además coincido totalmente con la opinión de Ariel respecto a los OROP. Voy a profundizar un poco este tema. A mí me parece este tema de la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, una suerte de sofisma. En verdad que la Convención de las Naciones Unidas es una convención de consenso que ha dejado una situación muy favorable a los estados de bandera que pescan a distancia. Y realmente una convención que se supone que es el instrumento fundamental para proteger el mar, luego cuando declara en alta mar la pesca libre, no parece responder a esa cuestión que forma parte del preámbulo, porque sabemos que las especies migran, son parte de un ecosistema, por lo tanto, pretender que los estados ribereños pesquen en la zona económica exclusiva, estableciendo las capturas máximas sostenibles, y luego en alta mar se pesca en forma libre, es un absurdo realmente, desde el punto de vista biológico y de preservación de las especies. Hecho esta aclaración, tengo que profundizar un poco, porque estas cuestiones del combate a la pesca ilegal son casi de carácter teórico. A mí me da la impresión, la Argentina sufre desde el año por lo menos 70 a la fecha pesca ilegal. En algún momento fue rusa, fue china, japonesa, taiwanesa, coreana, española. Y la Argentina, un poco aclarando la diferencia de las pescas ilegales, según el territorio, en la Argentina tenemos una situación muy especial que algo mencionó Ariel. Entonces tenemos una zona económica exclusiva de 3 millones y pico de kilómetros cuadrados, pero que está 1.600.000 kilómetros ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña, en Malvinas, Georgia del Sur y Sándwiches del Sur. Entonces la situación es muy particular. Se agrega la pesca en alta mar. Entonces, hace 40 años a la fecha, la Argentina ha capturado un promedio de 2 buques por año en la zona económica exclusiva. Buques extranjeros, me estoy refiriendo. Y esos buques extranjeros en el Atlántico Sur están pescando en forma ilegal, y yo acá no hago distingos, no porque entren en la zona económica exclusiva, que eso no hay ninguna duda que es ilegal, sino porque pescan en forma ilegal, y ahora lo voy a fundamentar. Pescan aproximadamente 1 millón de toneladas por año. Quiere decir que desde que se firmaron los acuerdos de Madrid en 1989 a la fecha, solamente en Malvinas se llevaron a 250.000 toneladas por año, unos 32.000 millones de dólares. De esos 30.000
millones de dólares de pesca ilegal en el mundo, hay que pensar que en el Atlántico Sur se pescan en forma ilegal entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Entonces, veamos un poco este tema de la Conmemar, porque yo no creo, en algún aspecto creo que es de carácter general, pero en algunos otros aspectos legisla en forma muy específica. Y como digo, contradictoria, porque el objeto no es jurídico, el objeto es de preservar la especie. Entonces, si se permite la libre pesca en alta mar, se está deteriorando el ecosistema. Entonces, la Argentina no, acá voy a profundizar un poco lo que desde el punto de vista biológico, lo que planteó desde el punto de vista jurídico Ariel. La Argentina no puede, no ha ratificado el Acuerdo de Nueva York, dejó claro cuando ratificó la Conmemar, la ley 24.543, en su artículo segundo, dejó en claro que no compartía la cuestión de los recursos migratorios. Y esto es bastante entendible, porque no se puede admitir que según la legislación argentina y la legislación internacional, sea de dominio y jurisdicción las especies que están dentro de la zona económica exclusiva, y por el solo hecho de transponer una línea imaginaria en las 200 millas, pase a ser una pesca libre. Entonces, la Argentina tiene que, antes que cualquier hipótesis de ratificar el Acuerdo de Nueva York, debería primero dejar en claro a nivel internacional la titularidad de los recursos migratorios. Porque los recursos migratorios, perdónenme que lo diga medio brutalmente, porque entiendo que todos los que están presentes lo saben, pero para aclararlo, son aquellos recursos que migran por razones biológicas a un determinado territorio a distancia y regresan a origen. De tal manera que resulta bastante insólito que la Conmemar, en su anexo primero, donde declara cuáles son las especies migratorias, haya omitido todas las especies de recursos argentinos. El caso concreto, más argentino que el ILEX argentinos, es imposible. Y es el recurso que le ha permitido al Reino Unido sostenerse todos estos años en Malvinas. Y el recurso principal que capturan las especies, los barcos extranjeros, chinos, taiwaneses y coreanos. Pero en el caso más absurdo, y que es evidentemente una pesca ilegal, es el que realiza España en el área de Malvinas. Porque España ha reconocido la soberanía argentina en Malvinas. Y sin embargo pesca con licencias ilegales británicas en Malvinas. César, no es que te quiera cortar, pero es motivo, como le dije a Ariel, de armar otra charla. Entonces voy a decir 3 o 4 simples fundamentos, por favor. Son muy profundos y habría que aclararlo, pero voy a aclararlo. Por eso, como tiene una profundidad que además no es, como dije yo, el ámbito, no es que no sea el ámbito, porque es un ámbito universitario, pero como escapa de lo ambiental, un poco, por supuesto. No escapa totalmente por el dominio de los recursos, pero César, te pediría por favor, porque se está haciendo muy largo, si vas concretando y después trataremos de armar una charla. Te voy a decir los títulos entonces. Quiero decir que no es un tema que escape a lo ambiental, al contrario, es absolutamente ambiental, porque no se puede entender el deterioro, la depredación, sino desde el punto de vista ambiental. Esto, por eso totalmente. César, no estoy diciendo que no sea ambiental, pero hay un componente muy importante que me parece que por eso es motivo de otra charla, de que viene lo ambiental, y por eso está, por supuesto, el diálogo, que es el tema de las jurisdicciones, el tema político y el tema de los dominios, que después deviene, por supuesto, en la temática ambiental. Eso es lo que quise decir. Y no para cercenarte ni cortarte, pero como tenemos que dar lugar a otra pregunta. Pero Leila, no perdamos más tiempo. No perdamos más tiempo, voy a hacer los títulos, porque si no nos pasamos más conversando y yo voy a decir los títulos nada más.
ratificando un poco el planteo jurídico de la inconveniencia de Argentina y todos los estados ribereños, a mi juicio, de la SOROP, donde de alguna manera relegan la administración del recurso en terceros estados que son depredadores, que en la teoría, ¿quién va a controlar la captura en alta mar? No hay estado, ninguno de los estados que pesque a distancia que están controlando la pesca ilegal. Primero. Segundo, los propios estados no van a controlar porque están subsidiando esa pesca. España, China, Taiwán, Corea son los principales subsidiarios. Entonces, primero, antes de pensar en la SOROP, hay que ir a la Organización Mundial del Comercio para terminar con la pesca subsidiada. Segundo. Tercero, no se puede considerar que se hace pesca regular y libre cuando no se tiene observadores a bordo. Estamos hablando de capturas de especies que no se han desarrollado, sin redes adecuadas, por más allá, no se conocen las capturas máximas sostenibles en alta mar. Entonces, no hay estado ribereño que pueda establecer una captura máxima sostenible en su territorio si no lo hace en el conjunto de los recursos. Y último, pero daría mucho para hablar, porque ¿cómo vamos a pensar que el puerto de destino de las materias primas va a ser el control extraordinario en la teoría? Preguntémosles a China si va a controlar los productos que entran en su estado, que son los primeros depredadores del mundo. Entonces, los estados ribereños estamos en un estado de debilidad extrema que la Conmemar les ha servido para justificar que los estados ribereños no puedan controlar sus recursos migratorios. Y consideremos, y con esto cierro, el carácter particular de la Argentina, que tiene un territorio ocupado en un 52% por el Reino Unido. Entonces, el solo hecho de pensar en un Europa sería consolidar la presencia británica en la administración de los recursos del Atlántico Sur. Y por cierto, estoy a la disposición de ustedes cuando quieran tratar este tema de la pesca ilegal con una profundidad que yo creo que excede largamente lo jurídico, obviamente, que tiene que ver con lo ambiental y la preservación de un recurso fundamental para la Argentina. Imaginémonos la Argentina con el 1.000.000 de toneladas administradas por el Estado ribereño. Imaginémonos el desarrollo patagónico de los pueblos que se han crecido bajo el amparo de este recurso. Muchas gracias. No, gracias a vos, César, y ya, bueno, te voy a juntar con Ariel y ya vamos a armar una charla con más profundidad sobre este tema, ya que es un tema que además cuando hacemos el informe del CEDAF ha despertado tanto interés y tantas aristas que está dentro de las actividades entonces que vamos a incorporar. Así que gracias, César, y gracias, Ariel. Gracias, Leila, gracias. No sé si Rocío quería algo cortito, porque ya, bueno, nos excedimos, pensamos que no, pero la verdad que el tema da mucha tela para cortar y es muy interesante. Rocío, ¿querías hacer una pregunta y levantaste la mano? A ver, ¿dónde está? Parece que ya se arrepintió, Rocío. Bueno, Rocío, es ahora o nunca. Ahí no la veo, bueno. Nos perdimos a la pregunta de Rocío, o se fue porque se tuvo que ir a clase. No sé, Daniel, o alguno más, una última pregunta y ya lo dejamos descansar a Nick. Creo que vi la mano de Blas Matías, no sé si... Está bien. A ver, sí, ahí lo... Sí, Mati, vos podés porque sos... Sí, gracias, Leila. Muy breve, digamos, en un momento Nick preguntaba sobre el abordaje penal, digamos, y quería preguntar si, digamos, Juan, digamos, a su visión, en otros países, si la... digamos, que el Código Penal o, digamos, o en este caso prever las figuras penales para este tipo de acciones son eficaces o un poco cuál considera, un poco brevemente en términos así, me parece que también obviamente no nos tomaría mucho tiempo, pero bueno, ¿cuál es su visión al respecto? ¿No es cierto? Gracias.
Bueno, yo mencionaría el caso de Perú, porque realmente en la región de Latinoamérica es el caso que más conozco. Ahora también tenemos un abogado ecuatoriano que es el Hugo, que quizás podría mencionar algunas palabras sobre el caso ecuatoriano, pero en Perú algo que hicieron es que hicieron una reforma del Código Penal, no me acuerdo cuándo fue exactamente, pero ahora tienen un capítulo sobre delitos ambientales y entre esos delitos está tipificado la pesca ilegal en casi todas sus formas, no, o sea, usando artes de pescado no aprobados, pescando sin permiso, fuera de estación, excediendo cuotas, o sea, todas las formas que son fuera, digamos, de la normativa de pesca, también son delitos penales tipificados como tales. Lo interesante de eso, y no sé si sirve como punto de comparación eh, con la Argentina, pero lo interesante del caso peruano es que no solo con ese trato, bueno, ya están en el Código Penal, son más visibles, pero ya pueden estar abordados y tratados por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en el Perú. Y mi percepción, este es un poco subjetivo quizás, pero mi percepción es que ellos están por lo general muy interesados en perseguir esos delitos y ya no solo depende de la competencia, por ejemplo, del Ministerio de Producción, como se llama en Perú, o sea, el ministro que maneja la pesca. Eso también todavía está muy involucrado, tienen que pasar un informe fundamentado y luego en base a eso puede proceder la fiscalía, pero como ya hay otro actor que no está directamente vinculado al sector pesquero, yo creo que abre posibilidades que no existían antes. Entonces, de nuevo, no estoy seguro si sirve como algo, una analogía al caso argentino, pero sí, yo creo que tipificándolo, dependiendo de la estructura de gobernanza, puede ayudar, ¿no? Gracias, Nick. Gracias. Bueno, entonces, espera, Daniel, a ver si te puedo... sé qué me pasa ahí con... A ver si le puedo reactivar el audio a Daniel. Daniel, ¿podés hablar? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, me disculpas a todos, Nanik también especialmente porque, bueno, estoy paralelamente trabajando, entonces reuniones que convocan y tengo que salir disparado, pero la temática, agradecer primero toda la puesta en común de los conocimientos del panorama internacional sobre un tema que todos los que estamos acá sabemos que es sumamente complejo, más aún, yo ingresé hace 5 minutos, pero por lo que alcancé a escuchar, esto es mucho más aún complejo, lo que es la pesca ilegal no declarada y no reglamentada para Argentina, por lo que ya se expresó, y por ahí esto da para muchísimo más. Pero sí me parece que, si no lo han puesto en común, mencionar de que, bueno, Argentina hace muchísimo tiempo que ya venía, previo a Conmemar, manifestando algunas posiciones muy débiles de ese instrumento multilateral respecto de la regulación específicamente de la pesca en lo que es área adyacente, ¿no? Mal llamada Milla 201. Sabemos que es complejo, pero de todos modos creo que Argentina sí también poner en conocimiento de que tiene su propio plan de acción nacional contra la pesca ilegal no declarada, no reglamentada, producto también de cuestiones motivadas por los terceros estados. Se ha generado dentro de la Argentina esquemas de certificación de captura legal, que lo que hacen ni más ni menos es certificar que los productos de la pesca que se exportan, pero también los que van dirigidos a nivel nacional, provienen de capturas o de operaciones de pesca legal. Es decir, hay muchísimas herramientas, claro, perfectibles, todas, pero que me parece que van hacia un camino que es un flagelo internacional, y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Así como acá recién se mencionaba el tema de los subsidios a la pesca, Argentina tiene una posición también, y esto se ha manifestado en que digamos, el compromiso de que se concluya con un acuerdo multilateral que vaya a previsión específica de subvenciones a lo que es la pesca ilegal no declarada y reglamentada. Tenemos también nuevos desafíos, deben todos
y Nick no sé si, pero entiendo que sí, con la extensión de la plataforma continental argentina, los derechos de soberanía que tiene Argentina sobre todos los recursos sedentarios bentónicos también le generan nuevos desafíos. Podemos decir que es casi una perla de tener en una zona de alta mar con un régimen complejo, hoy Argentina, fuera de lo que es columna de agua en el Ventos, ahí se plantea una cuestión también de combatir la pesca ilegal. Está claro, ¿no? Vienen otros factores que tienen que ver con la capacidad de control, de fiscalización. Vendrán otros instrumentos internacionales y habrá que ver cómo se posiciona nuestro país con el BBNG, por ejemplo. El acuerdo de Estado medida de retorno de puertos está claro de que también es un instrumento que se debe terminar de analizar. No obstante, Argentina, a través de la autoridad de aplicación en nuestro país, que es la Prefectura de Argentina en materia de ley de navegación y detenta el poder de policía, también tiene disposiciones internas en lo que hace al ejercicio de jurisdicción del Estado del rector del puerto. Es decir, tenemos un abanico de herramientas. Nos sucede como le sucede por ahí a otros estados, a veces tenemos muchas autoridades competentes, etcétera, pero me parece que hay en un tema complejo varios comunes denominadores que si uno los entra a analizar en profundidad, al final del día dice, bueno, no es que se está en una situación de precariedad. Es decir, el gran tema, y cierro con esto, Argentina tiene una posición geopolítica que es conocida a nivel mundial, lo cual particularmente en esa área mal llamada Milla 201, con ese régimen tan especial de lo que es la pesca de determinadas especies, hoy hace que no podamos tener ni una OROP y tampoco celebrar acuerdos bilaterales, ¿no? Entonces, y claro, bueno, hay otros condimentos, ¿no? Que hacen, acá se habló del ambiente, está bien, y esto yo siempre soy un defensor, y ahora sí termino, de esto, ¿no? De la coexistencia entre lo que es la conservación del ecosistema marino con un enfoque ecosistémico pesquero y lo que es, por otro lado, el uso sostenible del recurso. Es decir, creo que esto es un tema muy profundo, no resuelto, pero difícil todavía de resolver, pero me parece que a diferencia de otros estadios anteriores en la historia de la pesca argentina, hay otros escenarios y hay otros actores, ¿no? que tienen que trabajar de forma sinérgica también. Nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias César, Ariel, a todos los que preguntaron. Bueno, mil gracias Nick. Espero que te hayas sentido muy bien y la verdad que fue una muy riquísima discusión y debate. Gracias Matías por traer a Nick y bueno, no va a ser la última vez Nick, o sea, vamos a armar otra, así con preguntas y respuestas. Así que les pido todos, vamos a poner la manito de aplaudir, así lo aplaudimos en forma virtual, así que mil gracias Nick. Y seguimos en contacto y a lo mejor con algún proyecto de investigación. No sé si querés decir algo ya. No, solo gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por el tiempo. Sé que, bueno, con la pandemia todos estamos un poco hartos de Zoom y esas reuniones virtuales, así que gracias otra vez. No, pero estuvo muy... Yo pensé al principio, digo, bueno, no, viste, como la gente está cansada, pero no, fue una reunión muy rica porque fue de debate, no fue una simple exposición, sino que se trataron temas y aristas que van a dar mucha tela para cortar, como dije antes. Así que bueno, los esperamos el 6 de octubre. Ahí ya va a llegar el flyer con también algunas cuestiones de justiciabilidad ambiental. La doctora Alessandra, que es de Portugal, o sea, estamos muy internacionales en esta última etapa, estos últimos meses. Así que gracias Nick, gracias Blas, gracias Emma, gracias Luciana, gracias Lucas, gracias Hugo, gracias Daniel, Leti, Ariel, Nicolás, Claudia, César, Constanza, Gabriel, Pablo, Maximiliano, Maylin, Analía y Katy. Y no veo a nadie más, así que, porque no los veo, capaz que están. Así que nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao, Nick. Chao, hasta luego. Gracias.